Ok amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que íbamos a empezar hoy con la historia del mundo antiguo, la primera civilización, que no fue la primera, bueno, queda debate, pero empezar con Göbekli Tepe. Pero antes de eso, queda un espacio entre el nacimiento del ser humano actual, o sea, del Homo sapiens como lo conocemos, y Göbekli Tepe. Ahí hay como un periodo en donde entra la Atlántida, ¿ok? Y es muy importante, pues, incluirlo en esta línea del tiempo gnóstica para que haga coherencia cronológica, lógica perfecta, ¿ok? Entonces tenemos la monad, Enoia, el pleroma, los aeones. Ahí entra Cristo, Sofía, el logo. Después tenemos la caída, el desbalance, en donde se genera el kenoma. En el kenoma tenemos la aparición de los elementos primordiales, el agua, el fuego, la electricidad, el viento, la materia. Posterior a eso tenemos el surgimiento de la matemática como orden universal. Y después de eso, el mundo, el espacio se empieza a densificar, la materia se vuelve más densa y se convierte en materia ahora sí. Y posterior a eso, pues ya viene el origen del universo. O sea, ese descenso, ese desbalance es la transmutación de lo espiritual a lo denso, a lo físico, y ¡pum!, surge el ordenamiento del universo como lo conocemos. Ahora, ya que está formado el universo como tal, obviamente, pues, acorde a las matemáticas que aparecieron en los cielos anteriores, pues se van formando ciclos, se van formando sistemas solares que repiten ciclos precisamente. Y en los sistemas solares, pues tenemos nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar, que estaba conformado por el Sol, los planetas, nuestro planeta, el planeta Tierra, que sería Gaia, y también tenemos a Marte. ¿Por qué nada más menciono la Tierra y Marte? Porque a nosotros los humanos, los planetas que en este momento nos incumben para la evolución y la existencia del ser humano son precisamente Marte y la Tierra. Entonces ya vimos que en la Tierra, Gaia existía con los lemurianos, que eran entes que vivían en la cuarta dimensión, que eran más etéreos, más espirituales, algo así como fantasmas para nosotros. Sí visibles, pero no físicos. Y en ese mismo periodo, que fue como no sé cuántos millones de años atrás, antes de Cristo, en Marte estaba la decadencia, no la decadencia, pero el colapso de la civilización marciana por cuestiones naturales. Y ellos eran en su momento, pues, expertos en la genética, en la manipulación del ADN y transmutación de conciencias y demás. Entonces, pues fue todo un proceso en el que vinieron, manipularon a los homínidos terrestres de ese entonces, los simios, los fueron preparando poco a poco para poder ser receptores de la conciencia marciana y al mismo tiempo ser receptores del alma lemuriana. Entonces se junta los lemurianos, los marcianos dentro del cuerpo biológico terrestre del simio y se crea el ser humano, que por eso tiene tanto apego con la madre tierra, esa intuición terrestre, terrícola, pero también tenemos esa mente luciferiana, marciana, con la separación del yo y nos identificamos con el yo. Entonces, ahí surgen las primeras etapas del ser humano
Y lo padre de todo es que esta línea no choca con el darwinismo, que pues habla de la evolución de las especies. La única diferencia fue que en nuestro caso hubo un salto cuantitativo porque hubo manipulación externa. Entonces sí venimos del simio, sí hemos evolucionado del simio, pero también hubo en nuestro caso, en nuestro linaje, cierta manipulación en el aspecto psíquico que nos dio acceso a la conciencia y al alma pleromática. Dicho eso, posterior llegan los Anunnakis y nos dan pues detalles más finos, capacidad de recordar en la agricultura, cosas que ya son más detalles finos. Y a partir de ahí queda un periodo, un extenso periodo de la humanidad que pues es a base de tribus, ¿no? De mucha observación de los creadores, o sea, de los creadores, de los manipuladores del gen simio y del gen marciano y Anunnaki, o sea, los que nos estaban observando, los extraterrestres, pues. Y en ese periodo fue nada más muy trivial, tribus, hasta que por fin se forma lo que podría ser como la consecuencia del experimento humano que sería la Atlántida, que sería la primer civilización en formarse de forma pues sólida. Ahora, la Atlántida pues no es como en las películas nos las cuentan, ¿ok? Era más bien como un lugar en donde el conocimiento cosmológico del origen universal se alcanzó y después en su deterioro se propagó y por eso surgieron otras civilizaciones. Entonces vamos a adentrarnos con la Atlántida. Atlántida, el recuerdo antes del olvido. El mundo antes de Atlántida. Mucho antes de que existieran Egipto, Sumeria o cualquier civilización que hoy llamamos antigua, la humanidad ya no era primitiva. No hablamos de cavernícolas torpes, hablamos de seres humanos anatómicamente modernos con lenguaje, simbolismo, navegación y memoria cultural. Esto no es especulación. El Homo sapiens existe desde hace 300.000 años antes de Cristo. La capacidad cognitiva moderna está completada desde hace 70.000 años antes de Cristo. Durante decenas de miles de años la humanidad tuvo tiempo suficiente para desarrollar civilizaciones y perderlas. Aquí es donde entra la Atlántida. Atlántida no fue el inicio, fue el punto medio. Atlántida no fue la primera civilización humana, sino la primera gran civilización posterior al mundo previo. En la línea gnóstica, antes existieron culturas más antiguas, Lemuria, la Hiperbórea, algunas ligadas a la Tierra, otras simbólicamente a Marte, civilización colapsada, transferencia de conocimiento. Lo importante no es el detalle mítico, sino la lógica del patrón. La conciencia humana no empieza desde cero cada vez, se hereda, se olvida, se recupera. Atlántida surge como una civilización heredada, no como Génesis. ¿Cuándo aparece Atlántida? Aquí entramos en dato duro más texto clásico. Platón en Timeo y Critias dice algo muy específico. Atlántida existió 9.000 años antes de Solón. Solón vivió alrededor del 600 antes de Cristo. Esto coloca a la Atlántida alrededor del 9.600 antes de Cristo. Este número no es decorativo, es extraordinariamente preciso, porque 9.600 a.C. coincide con el final de la última gran glaciación, un cambio climático brutal, un evento que marca un antes y un después para toda la humanidad. Ese evento es el Younger Dryas. Pero atención, no vamos a hablar de él como clima, sino como el colapso de Atlántida. El mundo Atlante. Atlántida no era una ciudad única con murallas doradas estilo fantasía. La Atlántida fue una civilización marítima, extendida por costas e islas, con dominio del Océano Atlántico. Geográficamente lo más lógico entre el Océano Atlántico Norte, el Caribe y las plataformas hoy sumergidas. No una capital, una red. Su conocimiento no era industrial como el nuestro.
No acero, no fábricas, no combustión. Su tecnología era astronómica, geométrica, energética, conciencial. Sabrían cómo funcionaba la realidad, no cómo explotarla. El error Atlante. Aquí entra el punto gnóstico clave. Atlántida no colapsa solo por agua, colapsa primero por conciencia. Con el tiempo la sociedad se vuelve jerárquica, el conocimiento se concentra, el poder sustituye al equilibrio. Aquí aparece lo que hoy llamamos comportamiento reptiliano. Dato duro, el cerebro reptiliano existe, es la zona de supervivencia, dominio y miedo. En Atlántida, el trauma ancestral activa esta capa. El control reemplaza la gnosis, el ego reemplaza la conexión al pleroma, la civilización se vuelve inestable. El colapso Atlántida se hunde. Ahora sí, el evento físico. Entre el 12.900 y el 11.700 a.C. aumenta la actividad volcánica, se derriten glaciares, el nivel del mar sube más de 100 metros, se producen inundaciones masivas. Para una civilización costera marítima, esto es una sentencia de muerte. Atlántida no desaparece en un día, pero su infraestructura queda destruida. No cae la humanidad, cae Atlántida. Los sobrevivientes. Y aquí está la clave que explica todo lo que viene después. Los atlantes que sobreviven migran, se asientan en zonas altas, llevan conocimiento, no imperios. De ahí nacen los saltos inexplicables de la historia. Después de Atlántida, las herederas. Cientos de miles de años después aparecen civilizaciones que ya nacen avanzadas. Egipto, 3100 a.C. Tenía astronomía, geometría, memoria antediluviana. Sumeria, 3500 a.C. Tenía reyes, dioses, conocimiento entregado. El Valle del Indo, China antigua, Mesoamérica con los olmecas en el 1500 a.C. Todos comparten pirámides, dioses, civilizadores, conocimiento heredado, no descubierto. ¿Por qué Mesoamérica recuerda a Atlántida? Porque no llegó el imperio, llegó la memoria. Navegación atlántica temprana es perfectamente posible, no especulación. El humano navega desde hace decenas de miles de años. Los olmecas no inventan su conocimiento, lo reciben. Atlántida y las religiones. Todos conservan el recuerdo del mismo evento. La Biblia y la Torá, el diluvio. El hinduismo, ciclos y destrucciones para Laya. Budismo, decadencia por apego. Platón, Atlántida como advertencia. No son historias distintas, son el mismo recuerdo contado con otro lenguaje. Los Anunnakis y la Atlántida. No gobernaron la Atlántida, no vivieron ahí masivamente. Su papel es coherente: observación, ajuste cognitivo, retiro. Atlántida fue humana y por eso cayó. El secreto de Atlántida no era energía libre, no era poder, era esto. El ser humano es un nodo consciente del pleroma. Atlántida cayó cuando lo olvidó. La Atlántida existió en un momento real y coherente, encaja perfectamente en la cronología humana, explica los saltos imposibles de la historia, no es un mito, es memoria fragmentada, y hoy esa memoria está regresando. Atlántida y el día en el que el mundo cambió. Atlántida no cayó por ignorancia, cayó sabiendo demasiado. Cuando la civilización atlante estaba en su punto más alto, no en población, sino en comprensión de la realidad, el mundo físico comenzó a mostrar señales de inestabilidad, no señales místicas, señales naturales. El clima empezó a volverse errático, las estaciones dejaron de obedecer, el mar comenzó a comportarse de forma anómala. Esto no fue interpretado como castigo, sino como un ciclo. Los atlantes sabían algo que hoy apenas estamos redescubriendo. La Tierra no es un sistema estático. Younger Drías, no fue solo frío, fue ruptura. Entre el 12.900 y el 11.700
700 a.C., el planeta entra en un episodio brutal conocido hoy como el Younger Dryas. Desde la perspectiva moderna, Younger Dryas fue el descenso abrupto de temperatura, reconfiguración de corrientes oceánicas, derretimiento masivo de glaciares, liberación repentina de enormes volúmenes de agua. Desde la perspectiva atlante, fue el colapso del equilibrio planetario. Atlántida estaba construida literal y simbólicamente en relación con el mar. Su red civilizatoria dependía de costas, islas, plataformas continentales hoy sumergidas. Cuando el nivel del mar sube decenas de metros en pocos siglos, no hay tecnología que lo resista. Pero aquí viene el punto clave. Los atlantes no murieron sin entender lo que ocurría. Sabían que el mundo estaba entrando en una fase de reset. Atlántida no fue destruida, fue desarticulada. No hubo una noche final, no hubo una explosión única. Atlántida se fue fragmentando. Ciudades abandonadas, centros de conocimiento evacuados, sacerdotes científicos migrando. Lo que desaparece no es la especie humana, lo que desaparece es la estructura atlante como red unificada. Y entonces ocurre algo crucial: el conocimiento se protege. ¿Qué conocimiento era ese? Aquí vamos al núcleo. El conocimiento atlante no era tecnológico en el sentido moderno, no era como construir máquinas, era conocimiento sobre el origen del ser humano. Los atlantes sabían que el humano no es producto exclusivo de la Tierra, su genética es resultado de múltiples linajes. No lo expresaban como marcianos o anunnakis en términos de ciencia ficción, sino como linajes estelares, padres civilizadores, semillas del cielo. Eran conscientes de que hubo intervención externa, hubo ajustes genéticos. El humano fue diseñado para conciencia, no solo para supervivencia. La estructura de la conciencia. Atlántida entendía algo que hoy apenas asoma en la física. La conciencia no emerge del cerebro. El cerebro es un receptor. Este conocimiento se basa en la monad, una fuente única, no personal, no antropomórfica. El ser humano era visto como una proyección local de una conciencia universal, esto es el pleroma puro. La realidad como campo, no como objeto. Para los atlantes, el universo no estaba hecho de cosas, estaba hecho de relaciones. Espacio, tiempo y materia eran estados, no absolutos. Esto explica por qué usaban geometría sagrada, construían alineados con ciclos celestes, no necesitaban escritura masiva, el conocimiento era vívido. ¿Qué tan conscientes eran de su origen híbrido? Aquí hay que ser precisos. Los atlantes no pensaban: soy mitad marciano, soy mitad lemuriano, mitad anunnaki. Eso es lenguaje moderno. Lo que sabían era esto: no eran naturales en el sentido animal, eran modificados, tenían un propósito: recordar. Sabían que hubo civilizaciones previas a ellos. Algunas colapsaron por desequilibrio, otras por cataclismos planetarios. Marte, en este marco, no es mito, es memoria de un mundo que perdió su atmósfera, un espejo de lo que podía ocurrir en la Tierra. Atlántida se veía a sí mismo como la oportunidad de hacerlo distinto. ¿Dónde quedó plasmado el conocimiento atlante? No en libros, no en textos directos. Quedó fragmentado, cifrado, distribuido. Egipto en los sacerdocios, misterios, geometría, el Ka como energía consciente. Egipto no inventa, conserva. En Mesopotamia, a través de los Anunnakis como dioses, reyes descendientes del cielo, tablas que hablan de dioses antes del diluvio. Aquí el conocimiento se mitologiza. En Mesoamérica, olmecas, mayas, calendarios cíclicos, tiempo no lineal. Aquí el conocimiento se vuelve cosmológico. En la India, Vedas, yugas, conciencia como fundamento. Aquí el conocimiento se filosofiza. El problema: el cerebro reptiliano. Después del colapso atlante ocurre algo inevitable: trauma, escasez, supervivencia.
el ser humano activa su capa más antigua, el cerebro reptiliano. Esto produce jerarquías, dominio, control, religiones de miedo. El conocimiento atlante no se pierde, pero ya no se vive, se administra. Aquí nace el largo sueño humano. Cierre claro y lógico. Atlántida fue una civilización consciente de su origen no terrestre, con conocimiento del pleroma y la monad, capaz de anticipar su colapso, incapaz de evitarlo completamente. Su legado no está en ruinas visibles, está en los mitos, las religiones, la geometría y en la sensación humana de que algo fue olvidado. Eso es la herida atlante. Bueno amigos, con esto concluimos la Atlántida. Como pueden ver, pues hace lógica perfecta, entra dentro de la cronología de nuestra línea del tiempo y de la línea del tiempo del universo y del ser humano. Y de hecho cubre un espacio ahí pues muy importante, que es lo que ocurre después de que se termina el proyecto de manipulación y modificación del gen humano. Se da ese periodo de descanso en donde se dan tribus y luego ya se forma la civilización atlante, ojo, sin intervención Anunnaki. Eso está interesante. Es una civilización que se desarrolla por sí misma, muy conectada a su origen, tanto divino como físico. O sea, sabían que pues veníamos de un absoluto, pero también sabían que el ser humano como especie era la alteración de especies, manipulación de genética y de ADNs. Entonces, por la ubicación en la que se encontraban, pues era inevitable su colapso. Ya vimos en este evento el Younger Dryas como pues el derretimiento de glaciares, la subida del mar. 100 metros es muchísimo, aunque sea a lo largo de años, es mucho. Y pues obviamente se evacúan las ciudades y el conocimiento se conserva de esa forma. Por eso de repente hay saltos cuantitativos de conocimiento y de repente, ¡pum!, empiezan a surgir civilizaciones que tienen un conocimiento muy profundo y muy avanzado de la nada, como Egipto, Sumeria, Gobekli Tepe, los los olmecas, los mayas, porque fue conocimiento que logró pues caminar, logró moverse. Acuérdense que los atlantes eran marítimos, entonces pues claro que llegaron a diferentes partes del mundo y el conocimiento esperó y ahorita por fin está resurgiendo. No que no haya resurgido antes, simplemente que ahorita estamos más conectados. La inteligencia artificial nos ayuda a hacer un análisis más lógico y más rápido de toda la documentación que existe en todo el mundo, en todos los museos, en todos los lugares que están aceptados por la ciencia moderna, y podemos hacer un resumen lógico y rápido y meterlo en una línea del tiempo para saber exactamente en dónde y qué fue lo que ocurrió con la Atlántida y por qué los filósofos hablan de ella y por qué no encontramos nada de ella físicamente, pero sí encontramos tanto de ella dentro de nuestra memoria eh, arcaica, dentro de los arquetipos de las civilizaciones y sus historias, el diluvio, todos los dioses que descendieron del cielo. Todo es un arquetipo de una historia que no se olvidó, simplemente se fragmentó y apenas se está acabando de pues acomodar el rompecabezas. Entonces, bueno, con eso concluimos el video de hoy. Ahora sí, ya después de la Atlántida, nos vamos al inicio de las civilizaciones antiguas, al mundo antiguo, que se va a poner bueno, se va a poner muy bueno. Nos vemos mañana, déjenme comentarios, díganme si les está gustando. Acuérdense, esto es una línea del tiempo. Y si apenas llegaron a este video, tienen que irse al primer video para que vayan siguiendo la secuencia de los eventos y ustedes mismos puedan ir teniendo este despertar de la conciencia y recuerden de dónde vienen. Porque, miren, la Biblia
Yo estudié leyes, no me titulé, pero estudié leyes y hay una materia muy difícil que se llama Derecho Constitucional. Nuestra Constitución, la Constitución de México, es un libro grueso y leer e interpretar las leyes es difícil. Es difícil y eso que están escritas en un lenguaje actual, moderno, mexicano. Ahora imagínense interpretar la Biblia o la Torá, que ni siquiera es hablada, digo, es escrita, que es hablada. Pues todavía mucho más difícil porque conlleva el lenguaje más antiguo, no usa referencias o conceptos actuales, sino parábolas de la época, entonces es mucho más difícil. ¿A qué voy con esto? Que entender el origen tanto del ser humano como de la vida a través de la Torá, la Biblia o el Corán o cualquier otro libro bíblico antiguo, pues va a ser muy difícil. A diferencia de entender el origen a través del gnosticismo moderno con ayuda de la inteligencia artificial. ¿Me explico? O sea, el gnosticismo ahí está. Y el gnosticismo es únicamente ir siguiendo el sentido común, la lógica de las cosas, el conocimiento. Y si te ayudas con las herramientas actuales, ese conocimiento lo puedes acelerar. Y entonces ya no es necesario tener que meterse a la Biblia o a la Torá o al Corán, que todos se pelean ahí entre ellos, sino más bien verlos desde fuera como libros históricos y tú con tu propio criterio, tu propio entendimiento, ver qué te hace lógica a ti, qué te hace sentido común a ti y ayúdate de herramientas como la inteligencia artificial para poder acelerar ese proceso. ¿Me explico? Para la inteligencia artificial, si la usas de forma correcta, es una gran herramienta, es la mejor herramienta que ha existido. Bueno, pues obviamente no te va a dar absolutos, pero es ahí donde entra tu criterio, tu análisis de, oye, a ver, esto en base a qué me lo estás dando, qué línea agnóstica estás utilizando, en base a qué documento, de dónde estás sacando ese documento, esto es dato, es facto, esto es comprobable, hay datos cuantificables de esto, sí, no. O sea, sabes, hay que saberle pedir a la inteligencia artificial qué hacer, obviamente. Pero bueno, entonces ya la próxima mañana nos vemos, continuamos con las civilizaciones antiguas, el mundo antiguo. Vámonos pues. Que descansen, feliz Navidad.